Quiero darle la bienvenida cuando son las 4:27 minutos en Quito y en Bogotá a Catalina Botero, es relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es socia fundadora de la Organización de Justicia, un centro de investigación para los estudios jurídicos y sociales. Y es, por supuesto, abogada constitucionalista. Señora Botero, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu invitación, Idania. Caray, ¿por dónde comenzar? Yo quisiera recordarle de alguna manera a nuestra teleaudiencia por qué el presidente Correa, Catalina, quiso terminar con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Porque recuerdo múltiples intervenciones del expresidente donde realmente se iba contra la comisión. Dime. En una asamblea general de la OEA, a la que no asisten los presidentes, van los cancilleres, en Bolivia, asistió Rafael Correa. En un acto insólito, porque los presidentes no van a las asambleas generales de la OEA. Inauguró la asamblea y durante 1 hora y media se vino en contra de la Comisión Interamericana, pero con una sumatoria de adjetivos indescriptibles, básicamente porque la Comisión Interamericana había tomado la decisión de decretar medidas cautelares para proteger a unas personas cuyos derechos podían estar siendo vulnerados. Se cumplían todos los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares. Luego quedó demostrado que eran personas perseguidas por Rafael Correa. Y se decretan las medidas cautelares y Rafael Correa inicia 3 años de una persecución brutal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Logramos triunfar, fue muy difícil, pero la Comisión tuvo que reformar su reglamento para disminuir el alcance de las medidas cautelares. O sea, todos 3 años de guerra para que la Comisión no tuviera las facultades que originalmente tenía para proteger a la gente que estaba siendo perseguida. Y ahora él mismo, que debilita a la Comisión Interamericana, que debilita las medidas cautelares, acude a las medidas cautelares para que no se haga efectiva una orden de prisión en su contra. Es un acto de cinismo increíble. Ahora, ¿cómo hacer, no? Es decir, es que no quería calificarlo, pero con estos personajes que cuando me sirve es buena, pero cuando no me sirve no es buena. Sí. Cuando se identifica con mis intereses, entonces acudo a ella, pero cuando lacera mis intereses, hago todo lo posible por desbaratarla. Rafael Correa sostuvo, por ejemplo, que las personas que acudían a la Comisión Interamericana a ejercer sus derechos, porque la Comisión Interamericana surge de un tratado firmado por Ecuador, sí, con una cesión de soberanía, digamos, ahí no hay ninguna imposición internacional, consideraba que eran enemigos del Estado, los trataba como enemigos del Estado. Salía todos los sábados en televisión, en las sabatinas, acusándolos de ser enemigos del Estado. Esta gente fue perseguida, esta gente fue encarcelada, esta gente fue sitiada por seguidores de Correa, y ahora resulta que él es el que acude a los instrumentos internacionales. Por un lado, yo lo que esperaría es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le aplique todo el rigor del debido proceso, en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que el mejor ejemplo que puede dar alguien que cree en los procedimientos de defensa de derechos humanos es que sirven incluso para aquellos que intentaron destruirlos. Entonces, habrá que estudiar la solicitud de Rafael Correa. Yo creo que es improcedente porque la Comisión Interamericana ha dicho de manera reiterada que frente a medidas como la que Rafael Correa espera que se suspendan, no proceden, sí, las medidas cautelares, pero pues esperemos que la Comisión Interamericana haga un estudio razonable de eso. Pero lo que sí está claro es que hay que denunciar la doble moral, que hay que denunciar esa utilización perversa
falsa y cínica de instrumentos que fueron creados para proteger los derechos humanos de la gente. Yo ya me imagino que los primeros que van a acudir al sistema interamericano de derechos humanos cuando hay una transición democrática a Venezuela van a ser todos esos bandidos que hoy se retiraron de la comisión, que han intentado de la Convención Americana, que han intentado destruir la comisión, que han intentado destruir la Corte. Van a ser los primeros que van a llegar allá de rodillas pidiendo que les protejan sus derechos. Y la verdad es que para eso existen y habrá que proteger los derechos si se violan. Y si no se violan, pues tendrán que asumir las consecuencias de las decisiones en sus países. Recuerdo un tuit de José Miguel Vivanco, donde dice: ojalá el expresidente Correa se acuerde de agradecer a quienes intentamos precisamente defender de sus ataques a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Porque de haber sido por el expresidente Correa, pues habrían terminado con ella. No tendría dónde acudir en este momento, seguramente. Exacto. Exacto. Él quería que la comisión se convirtiera más o menos en un centro de capacitación, de formación, que no pudiera implementar adoptar medidas cautelares, que no pudiera impulsar casos, sí, que se volviera un centro de educación continuada en materia de derechos humanos. Gracias a Dios pudimos resistir, entre otras cosas gracias a los medios, Iania, entre otras cosas gracias a ustedes. Recuerdo que criticaba el hecho de que, por ejemplo, la comisión estuviese en Washington, que ya eso para él era algo que no se justificaba, porque entonces por estar en Washington seguramente había que seguir los designios o instrucciones de los Estados Unidos. Exactamente, y la comisión tuvo que invertir enormes esfuerzos, que tiene muy pocos recursos, en lugar de proteger víctimas y adelantar casos y estudiar medidas cautelares, tuvo que adoptar una cantidad de medidas para investigar si se podía trasladar a Panamá o si se podía trasladar a Costa Rica, simplemente porque a Rafael Correa le parecía que el hecho de que estuviera en Washington era una amenaza contra lo que él denominaba los gobiernos progresistas de la región. No, no fue una amenaza, tomó decisiones que tenía que tomar, protegió a una gente que estaba siendo perseguida y pues gracias a Dios sobrevivió. Ningún otro país, digamos, no fue posible trasladarla a otro país, era muy difícil, era muy costoso y ningún otro país iba a asumir ese costo. La comisión no la paga a los Estados Unidos, si la paga la OEA. El hecho de que el edificio esté en Estados Unidos pues fue un acuerdo que se hizo hace muchos años, pero eso no supone que hay un control financiero presupuestario sobre la comisión, y trasladarlo costaba mucho dinero. Y no tenía sentido, pero tuvimos que invertir tiempo, esfuerzos, pues para responder esas objeciones. Y aquí estamos, frente a una solicitud de Rafael Correa para que le protejan sus derechos supuestamente vulnerados a la comisión que él intentó destruir. Así es. Eso es lo que solicita, protección especial. ¿Qué implicaría, Catalina, ya para cerrar, que la comisión otorgara esta protección especial? Que se suspendería la orden de captura. O sea, él lo que está sosteniendo es que, primero, que el juicio que le están adelantando por la presunta orden de secuestrar a un opositor es un juicio político. Sí. La verdad es que no habría razones para que hubiera ese juicio político en Ecuador. Primero, a Lenín Moreno no le sirve que Rafael Correa esté en Ecuador y no le sirve que esté preso. Lo convierte en un mártir. Lo que hay son los testimonios de una gente que, como en el caso de Perú, en donde hay un presidente preso, otro presidente solicitado en extradición, otro presidente que fue destituido, como en el caso de Brasil, en donde una presidenta se le aplicó el impeachment, el otro está preso, bueno, como Martinelli, que está en la cárcel en la zona, en una zona, digamos, de protección, detenido en una cárcel especial, en una casa de detención en Panamá. Pues, ¿qué hacemos? Parece que los presidentes durante una época de la historia de la región cometieron irregularidades, el Poder Judicial está haciendo su tarea y lo más fácil es decir que es una persecución política, y eso es lo que le está diciendo, que es una persecución política. Yo, como te digo, creo que no, porque no veo razones pero para que eso suceda, pero esperaría que le aplicaran todo el rigor del debido proceso, todas las garantías, y que lo juzguen como se juzgaría a cualquier otro ciudadano acusado
de un presunto secuestro de un opositor. No me parece raro, además, por el comportamiento que tuvo Rafael Correa, allanamiento de casas de periodistas, otra vez, sitiar a sus enemigos políticos, cerrar las organizaciones con las que no estaba de acuerdo. Pues a mí no me parece exótica la acusación, pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a un debido proceso y a las garantías, y nadie es culpable hasta que no sea condenado. Entonces, pues que asista al juicio y veremos qué pasa. Así es, y todo el mundo tiene derecho a tener esas garantías, aún aquellos que atacan la institucionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algún momento. Catalina Botero, gracias de verdad por estar con nosotros. Aún aquellos que no le respetaron esas garantías a nadie. Esa es una buena frase para terminar, aún aquellos que no respetaron las garantías de nadie. Gracias, muy buena tarde.